Bueno, pues ahora vamos a pasar a la siguiente entrevista que tenemos a Carlos Moreno con nosotros. Carlos, ¿cómo estás? Hola Miguel, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? Pues nada, un placer también tenerte por aquí. Y antes de nada voy a presentarte. Bueno, Carlos Moreno es consultor de inteligencia artificial en IBM. Y bueno, ha sido medalla de oro al mejor proyecto de Data Science 2020 en España y Portugal, precisamente con una de las cosas que vamos a hablar aquí, que es el modelo de análisis estilométrico de emails, que ahora explicarás lo que es, ¿no? Y te han dado el premio de Curiosity Data Science Iberian Awards, ¿no? Y bueno, también eres consultor tecnológico y analista de datos, ¿no? Así que bueno, bienvenido, Carlos, y nada, un placer tenerte aquí. El placer es mío, Miguel, muchas gracias por invitarme. Bueno, la verdad es que cuando haces algo tan interesante como lo que has hecho, pues a mí me llama mucho la atención, ¿no? Pues es importante presentarlo también a la gente para que lo pueda ver, ¿no? ¿Puedes explicar un poco a la audiencia en qué consiste este proyecto de estilometría para emails con inteligencia artificial? Sí, bueno, estilometría es una palabra muy rimbombante, ¿no? Que parece que sabes mucho si la dices, pero yo no tenía ni idea de lo que significaba antes de hacer el proyecto y la verdad es que es un campo muy sencillito y que se puede entender fácilmente. El proyecto se plantea la siguiente pregunta. Cuando nosotros escribimos un correo electrónico, aunque lo que vayamos a decir sea lo mismo, aunque vayamos a lo mejor a tener una reunión con alguien, a quedar, pues no vamos a decirlo de la misma manera si se lo decimos a un jefe o si se lo decimos a un familiar, a un amigo. No utilizamos las mismas palabras y el contenido, el objetivo de ese correo electrónico es el mismo. Entonces, la pregunta que plantea el proyecto ¿es posible que una inteligencia artificial que redacte correos cambie su estilo en función de a quién le escriba el correo? Y esa, digamos, es la gran pregunta y, lo que queremos contestar y lo que se quiere contestar con el proyecto, y bueno, lo que se consigue, ¿no? Contestar Ujú. que sí es posible, por supuesto que es posible, y se utiliza a través de eso, de la estilometría. La estilometría simplemente es un campo que pretende parametrizar, es decir, dar unas métricas, unos valores numéricos al estilo, el estilo de escritura, ¿no? Que es algo que parece muy abstracto, que todos entendemos. Cuando leemos un estilo de escritura es distinto de otro, incluso cuando nos chateamos con gente, podemos saber a quién estamos chateando si no nos dicen, tú estás hablándole a tal, si simplemente mirando cómo te está escribiendo, dice, es que esto no lo escribiría esta persona, ¿no? Pues ese estilo que parece tan abstracto, la estilometría intenta parametrizarlo matemáticamente. Y de eso va el proyecto, de cómo parametrizar ese estilo, concretamente en correos electrónicos, y ser capaces de tener una inteligencia artificial que los genere, pero no escribiendo lo mismo si se lo voy a mandar a ti, Miguel, que si se lo voy a mandar a mi jefe o que si se lo voy a mandar a un familiar. A lo mejor lo que quiero decir es lo mismo, pero no con las mismas palabras me lo va a escribir este proyecto. Ujú. Bueno, me salen un montón de preguntas, ¿no? Pero, en primer lugar, si hay una diferencia entre lo que es la parametrización de cómo se parametrizan los patrones de escritura, ¿no? Eso sí es a nivel matemático y luego la inteligencia artificial se aplica en otra capa posterior, ¿no? Eso Es es, así? eso es. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se hace esto, Carlos? Eso es, pues primero tenemos que definir el estilo, ¿no? Porque si nos ponemos a estudiar estilometría y vemos los trabajos que han hecho antes otras personas, pues no es algo que yo me inventara ni mucho menos, ¿no? Esto, de hecho, la estilometría nace en 1970 más o menos, aunque el primer problema de estilometría es de 1700. Entonces, es una rama muy amplia y que, pues hoy en día para parametrizar el estilo hay como más de 1000 métricas. ¿Cuál cogemos? ¿Cuál es más válida? Esto está muy estudiado y se conoce, ¿no? Entonces, pero no se sabe muy bien cuál define correctamente, hay, tampoco cómo se clasifican las métricas, hay mucho debate en el tema. Entonces, la primera fase del proyecto fue precisamente saber, oye, ¿qué métricas, qué cálculos podemos hacer que digan esto parametriza el estilo muy bien? Esto me va a sacar unos números que van a diferenciar el destinatario del correo. Y esa es la primera fase, coger muchísimas métricas y solo quedarme con aquellas con las que, oye, el estilo se defina bien. Es decir, yo diferencio este correo que he enviado a Miguel de este correo que he enviado a mi jefe.
de todas las métricas que tengo, ¿cuáles funcionan mejor para diferenciar estos correos que tienen estilos distintos? Esa es la primera fase y digamos la primera pregunta que hay que hacerse, ¿no? Que es, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué cogemos? Porque es lo más importante. Al final, una vez tienes las métricas, ya puedes hacerte una idea de cómo vamos a modificar el correo, pero primero tienes que saber qué es el estilo de escritura. O sea, eso, digamos, que sería como un análisis factorial matemático, ¿no? Previo a luego el análisis de inteligencia artificial, ¿no? Eso es, bueno, se usan técnicas de aprendizaje automático, ¿no? Porque son Ujú. muchísimas Claro, mucho dato, ¿no? métricas, Claro. muchísimos datos, muchísimos correos, todos medidos con sus métricas, y para ver cuál es más válida y cuál me separa mejor, pues se utilizan varias técnicas y se intenta probar con distintas técnicas para ver cuál es más válida. Concretamente, el estudio sirve para los correos electrónicos escritos en castellano, porque es verdad que las métricas varían de un idioma a otro. Es muy Ujú. curioso cómo puedes ver que el estilo cambia y las métricas no son las mismas para diferenciar estilos entre idiomas y pues solo en castellano y para correos electrónicos, que tienen una forma muy concreta. Es decir, un correo electrónico no es lo mismo que una carta y no se escribe igual que un capítulo de una novela. Tiene un formato corto, que al principio tiene un saludo, al final una despedida, a veces una firma. Entonces, tiene su propia estructura que nos permite, oye, pues coger unas métricas concretamente para ese tipo de documento. Es súper interesante y lo que dices del lenguaje también, ¿no? Porque es que es verdad que varía el lenguaje. Yo me acuerdo las primeras veces que iba a Londres, ¿no? Que yo estaba acostumbrado a que el metro de Madrid decía, tenga cuidado con introducir el pie entre coche y andén, tal. Y llegas a Londres y te dicen, mind the gap. Y ya está, ¿no? Entonces, claro, luego a la hora de si te coge una IA o vas a analizar esto, ¿no? Pues claro, es que utilizan expresiones más cortas, ¿no? Y luego Sí, habría, después de eso, habría una capa posterior también, Carlos, de inteligencia artificial, después de ese análisis que ya has visto el estilo de a quién eso va y es. qué métricas. Eso es, supongamos que el proyecto concretamente saca 8 métricas, Ujú, entre las que se encuentran el ratio de verbos y adjetivos, la entropía, varias métricas, ¿no? Que miden cómo cambia el lenguaje. Y pues esas 8 métricas lo que hacemos es, vemos qué formas podemos cambiar un mensaje para variar esas métricas. Por ejemplo, si el ratio de verbos y adjetivos, variar esa métrica es muy fácil, es simplemente o cambiar el número de verbos o cambiar el número de adjetivos. Es verdad que, bueno, cambiar el número de adjetivos es complicado, ¿no? Porque en el lenguaje las cosas no son tan sencillas y cuando, por ejemplo, decimos, Miguel, mm, enséñame el libro rojo de tu estantería, ese rojo es un adjetivo, es cierto, pero no podemos quitarlo porque está diferenciando el libro concreto que yo quiero. ujú. Y no se pueden quitar adjetivos tan fácil, no se pueden añadir tan fácil, pero sí que es verdad que es un paso más y es algo mucho más sencillo. Por ejemplo, otra métrica que teníamos era la riqueza del lenguaje. Cuán rico es un lenguaje y qué variedad de palabras se utiliza. Eso es relativamente fácil analizando quizás todos los correos de un usuario, sabiendo qué palabras suele usar el usuario. Entonces podemos cambiar algunas palabras unas por otras, que sean sinónimos o que sirvan igual en la frase, para darle más riqueza o Ujú. para darle más dificultad al texto. Y esa es la idea, ¿no? Que después de tener estas 8 métricas, se generan distintas modificaciones de un mensaje para poder sacar un mensaje al final escrito con el estilo del destinatario. Evidentemente, pues este mensaje inicial que luego hay que modificar, pues se le pueden aplicar otras técnicas de inteligencia artificial, como puede ser pues un algoritmo de generación de lenguaje natural, o puede ser si eres Google y tienes todos los correos del mundo, pues puedes coger un correo cualquiera y luego ya lo cambias. Ujú. ¿Y qué tipo de tecnologías de inteligencia artificial se implementan en esa parte? ¿Redes neuronales? ¿De qué tipo o cómo son? Es más intentar conocer, son más parte del lenguaje natural, Ujú, más parte sintáctica, ¿no? Porque lo que nos interesa más es la estructura, es lo que subyace esa parte que estudiábamos en lengua, ¿no? Del análisis sintáctico. Esto es el sujeto, esto es el verbo, esto es el complemento directo. Pues es más esa parte la que nos interesa, más que la semántica. Realmente la semántica la vamos a necesitar quizás para añadir nuevos adjetivos, que eso se puede utilizar con probabilidades, es decir, normalmente, Miguel, para decir libro, ¿con qué adjetivo suele acompañarlo? Pues ese adjetivo va a ser muy adecuado.
para, si no lo tiene en ese mensaje, ponérselo. O quizás, a lo mejor, si estamos hablando, ¿no?, de otro tipo de modificaciones, es simplemente utilizar grandes diccionarios, como puede ser WordNet, para cambiar este tipo de palabras o recurrir a sinónimos, etc. Se utilizan más este tipo de conocimientos y ontologías más que técnicas de inteligencia artificial. Sí que es verdad que este, evidentemente, proyecto es una primera aproximación, como no se había hecho nada parecido antes, ¿no?, pues tampoco se podía extender demasiado. Se extendió mucho, pero no se podía, había un plazo y se tenía que entregar. Entonces, sí que hay ciertos problemas, como el problema de correferencia. Cuando yo hago una frase, pues el niño estaba jugando y cuando perdió su pelota, ese su hace referencia al niño al principio de la frase. Ese conocimiento lo tenemos nosotros, los humanos, porque sabemos el lenguaje y lo controlamos, pero es muy, muy complicado saber esa correferencia y es un problema serio en lenguaje natural hoy en día. Entonces, para eso se suelen utilizar, por ejemplo, redes neuronales. Bueno, ¿y cómo se te ocurrió el proyecto? Porque claro, si no se había hecho esto, claro, a ti te gusta el tema del lenguaje natural, ¿no? Procesamiento de lenguaje natural. ¿Cómo se te ocurrió esta idea, Carlos? Sí, yo, bueno, pues el lenguaje natural, de hecho es a lo que me dedico ahora. A mí me encantaba el lenguaje natural de cuando estaba estudiando en la carrera, porque para mí era un completo desconocido, ¿no? Al final, cómo, el cómo hablar, el cómo entender un concepto, una entidad abstracta, le das una palabra y los humanos lo entendemos, pero esa palabra, esa cadena de caracteres, para un ordenador no significa nada, no tiene esa palabra relacionada con ese concepto, ¿no? Entonces, para mí siempre ha sido ese gran dilema, ¿no?, de cómo conseguir que, oye, pues nos entiendan, y para mí ha sido pues la rama de la inteligencia artificial que más me ha gustado siempre. Y concretamente, pues el proyecto se me ocurrió porque yo en la universidad gestionaba pues un grupo de teatro. Yo era muy activo, ¿no? También estaba de representación estudiantil, entonces me llegaban muchos correos constantemente. Y al final decía, a ver, este es el mismo correo que estoy escribiendo para un profesor, se lo escribo a un vicedecano, se lo escribo a un compañero, estoy escribiendo el mismo correo, pero no está cambiando. Lo único que le estoy cambiando es algunas palabras, el nivel de formalidad que estoy utilizando, etcétera. Esto se podría hacer de forma automática, cambiar el estilo. Si yo sé lo que quiero decir, yo quiero decir esto, quiero transmitir este mensaje. Simplemente pues que algo sea capaz de cambiarme el estilo, si va un profesor o va... Entonces fue esa necesidad prácticamente, ¿no?, de que alguien, que yo me veía sobrepasado en la universidad mientras estudiaba y además hacía otras cosas, porque me gusta mucho pues llenarme la agenda en general, pues dije, oye, esto se tiene que poder hacer automáticamente y yo escribir un correo y ya que me lo vaya cambiando. Querías irte a la tuna o a la fiesta de la primavera, ¿no? Y Sí, sí, dijiste, yo creo que sí, esto ¿eh? hay que hacer algo aquí con la inteligencia artificial, ¿no? Esto hay que sacarle, hay que quitarme el tiempo de aquí porque tengo que hacer otras cosas. Entonces, lo de gestión del correo, no, esto hay que quitar este tiempo de aquí. De hecho, hay unas estadísticas muy chulas de McKinsey que dicen que el 28% del tiempo de los trabajadores se aplica en la gestión de correo electrónico. El Fíjate. 28% es una barbaridad. Sí, sí, ¿no? Y la gente Es más de 11 está horas agobiada con este semanales. tema si se consigue pues gestionarlo mejor y se va a ir consiguiendo poco a poco, pues claro, es que hay mucho trabajo que sí que podría hacer una inteligencia artificial, ¿no? En cómo tú has conseguido con este proyecto, ¿no? Antes de nada, Carlos, ¿te parece que preguntemos a la audiencia si tiene alguna pregunta para ti? Antes he dicho, vamos a ver si hay alguna ya y si no, no hay ninguna todavía, pero animo a la audiencia a que te hagan alguna pregunta, ¿vale? Porque también se le pueden ocurrir cosas muy interesantes o puede tener curiosidades que a lo mejor yo no vaya a preguntar y ahora volvemos en un momentito y te las pregunto, ¿vale? Cuando todo esto de lenguaje natural, Carlos, se te iluminó, iba a decirte, ¿te inspiraste más o te apareció esta motivación más en la carrera o también con alguna película previa o algo más pequeño o cosas que te llaman la atención? Uh, quizás viene de dos lugares, ¿no? Primero, la curiosidad en la carrera. En la carrera de informática y en matemáticas te enseñan que las cosas van pasito a pasito y las cosas se hacen así, se hacen pasito a pasito y pues para un algoritmo necesitas instrucción 1, instrucción 2, instrucción 3 y así todo. Entonces,
cuando yo iba viendo esto, yo iba pensando, claro, cuando tú estás en informática y dices, y ahora yo voy a aprender cómo se hace todo eso que yo uso en el ordenador, ¿no? Cuando antes de informática, para mí era magia. El ordenador es una caja negra y Word se abre de milagro y funciona porque funciona y no sé muy bien por qué. Entonces me gustaba conocer ese pasito a pasito, ese cómo se van funcionando las cosas. Pero había un tipo de programas que no era capaz ni de imaginarme cómo funcionaban, que eran precisamente pues estos chatbots, estas inteligencias artificiales que eran capaces de generar lenguaje. Y a mí no se me ocurría, y para mí era completamente, bueno, y evidentemente no se me ha ocurrido nunca, ¿no? Porque ojalá fuera yo el que dijera aquí, se me ha ocurrido cómo solucionarlo, pero no, no se me ocurría, no era capaz de imaginar cómo algo es capaz de generar lenguaje instrucción a instrucción, pasito a pasito. ¿Qué instrucciones le das para decir, no puedes darle instrucciones si te pregunto, dime esto, porque hay una infinidad de preguntas que te puedo hacer, hay una infinidad de cosas que te puedo decir. Entonces, por eso digamos que me surge la curiosidad, ¿no? Pero quizás la segunda curiosidad, la segunda vertiente del lenguaje natural, a mí me gusta mucho pues hacer mis cosas en otros mundos menos técnicos, ¿no? Como puede ser, a mí me gusta mucho escribir, yo escribo pues mis cuentitos, mis pequeños relatos, también me gusta mucho el teatro. Entonces, quizás esa vertiente más humanística, esa vertiente más artística, ¿no? Más imaginativa y creativa, es lo que me llama hacia este mundo en el cual, oye, no es todo pasito a pasito, no son todo matemáticas, te estás enfrentando con el lenguaje, te estás enfrentando con la creatividad. Y de hecho en mi facultad había proyectos muy bonitos de inteligencia artificial del grupo que lo gestiona el lenguaje natural, por ejemplo, de cómo redactar cuentos, cómo la inteligencia artificial es creativa, cómo redacta cuentos. Y tienen un paper colgado que generan cuentos gracias a partidas de ajedrez. Cogen partidas de ajedrez y cada movimiento es una interacción con un personaje. Porque claro, no puedes ser creativo. ¿Cómo generas la creatividad? Bueno, el ser humano la genera, igual lo que decías antes también genera también, bueno, tiene el entendimiento de que entiende en tiempo real y contesta en tiempo real y al final con nuestro cerebro biológico lo hacemos y lo que estáis ahí, pues poco a poco con inteligencia artificial tratando de emular o de la misma forma o de formas diferentes, pero que se pueda hacer esos procesos, ¿no? Súper interesante lo que dices, Carlos, y cómo yo creo que también se te ve ilusionado y cuando uno aplica la ilusión, ¿no? En las cosas que uno le gustan, como el lenguaje natural, como mezclas campos que te gustan con la creatividad, ¿no? Pues salen cosas tan chulas y por eso también, aparte de que te lo has currado y lo has hecho muy bien, pues te han dado un premio porque también la ilusión es un ingrediente muy importante. Mira, tenemos alguna pregunta de la audiencia. Bueno, aparte que dice Tomás Martínez que Carlos es un pedazo de crack y que eres muy joven, y es verdad. Y Muchas gracias, dice Tomás. Irene Ferrer que, bueno, lo que comentabas, Carlos, de la estilometría, que está muy relacionado con las humanidades, pero ¿cómo se consigue unir dos campos tan distintos como son las humanidades y la inteligencia artificial? Un poco también justo al hilo de lo que ibas diciendo, ¿no? ¿Cómo lo ves, Carlos? Yo creo que van juntos desde el nacimiento, en el sentido de que es una especie de simbiosis, ¿no? En la que las humanidades pueden aportar mucho a la tecnología y la tecnología puede aportar mucho a las humanidades. En el siguiente sentido, la tecnología puede resolver muchos retos de las humanidades, como por ejemplo la estilometría. La tecnología simplemente, en este sentido, lo que intenta es decir qué es el estilo de escritura. Algo que todos percibimos, pero cuando te preguntan qué es, no sabes decir si es el número de palabras que usas en una frase, no sabes decir si es la forma, el ritmo que tiene. Son conceptos abstractos. Y ahí la tecnología tiene mucho que aportar a las humanidades. Pero las humanidades tienen mucho que aportar a la tecnología. Y es que gracias a las humanidades se pueden construir grandes tecnologías y podemos ir a buscar nuevos retos. Pues básicamente lo que he contado antes, ¿no? De este grupo de investigación que busca generar relatos, pues eso surge de las humanidades, es la tecnología la que se enfrenta a este reto. En el lado opuesto, que la tecnología ayuda a las humanidades, por ejemplo, tenemos nuevas vertientes y nuevos experimentos humanísticos que al final surgen de manera muy interesante, como son los hilos de Twitter, algo que se ha hecho muy viral y que hoy en día todo el mundo sabemos lo que es un hilo de Twitter, simplemente unos mensajes que a lo mejor te cuentan una historia, te cuentan una experiencia, etcétera. Pues eso al final es un experimento humanístico que se ha dado gracias a que Twitter ha surgido, gracias a una tecnología. Entonces yo creo que son dos campos que deberían ir más de la mano.
Y en ese sentido, a mí no me gusta decir, me pongo el gorro de ingeniero informático, me pongo el gorro de matemático y hago mi trabajo. Y luego me pongo el gorro de persona que le gusta escribir, o me pongo el gorro de persona que le gusta el teatro y hablo de ese tema. No, yo creo que no es cuestión de ponerse un gorro, es cuestión de multidisciplinaridad, ¿no? Es decir, yo gracias a que conozco y gracias a que tengo todas esas vertientes, juntos podemos lograr cosas muy, muy impresionantes. Al final, grandes tecnologías como pueden ser las redes neuronales, como pueden ser los algoritmos los algoritmos biológicos en inteligencia artificial, ¿no? Como pueden ser los evolutivos, surgen de otras ramas, surgen de la biología, por ejemplo. Es alguien que sabía biología y que decía, esto, algo parecido puedo hacer yo en informática. Entonces, ambas vertientes y ambas ramas pueden beber unas de otras y creo que es bueno que beban y que se aporten unas a otras, porque al final podemos conseguir pues equipos muy, muy potentes y que pueden llegar a cada uno con sus capacidades a resultados impresionantes. Pues Carlos, la verdad es que se nos acaba el tiempo, ha sido súper corto, pero ha sido un placer escucharte. La verdad es que creo que vas a conseguir grandes cosas, te lo digo en serio, porque es verdad que eres joven y que te veo como muy bien amueblado y me gusta escucharte todo, cómo integras todo esto, ¿no? Que se integra mucho más a veces desde sociedades más orientales, ¿no? Hemisferio derecho, hemisferio izquierdo del cerebro, el creativo, el lógico y lingüístico, ¿no? Y al final, pues mira, has cogido tu creatividad, ¿no? Que tenías ahí cuando estabas en la carrera, ¿no? De todo el tema del teatro, todo el tema de los relatos, tal, lo has aplicado a la escritura, luego toda la parte matemática, informática, ¿no? Y entonces, bueno, pues te mereces el premio y muchísimas gracias por estar aquí, Carlos. Te animo a que cuando hagas nuevas cosas y tengas más cosas que presentar, pues vuelvas por acá cuando quieras, porque seguro que las vas a Encantadísimo. tener. Y un placer tenerte aquí esta noche. Muchísimas gracias, Miguel. Encantado de estar aquí. Bueno, pues volver para mí será un placer sin de nuevo. Venga, pues quedamos en eso, Carlos. Un abrazo y hasta Sí, la siguiente. hasta luego.